La palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Cuando llegará ese momento donde construiremos su reino. La palabra. Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo. Una recopilación de las mejores predicaciones de los congresos de la Renovación Carismática Católica en todo el mundo. Vendrá por la noche, se alimentan los hombres con el pan de vida y libertad. La palabra. Cristo vendrá, Maranatha. Vendrá por Una producción Minuto de Dios para la gloria de Jesucristo. ricos por igual. Hoy, el sacerdote eudista Álvaro Duarte tiene para nosotros la siguiente predicación. La Eucaristía es Jesucristo resucitado en medio de nosotros. Escuchemos. En el día de hoy vamos a hablar de la Eucaristía, el tema de la Eucaristía. En realidad, hablar de la Eucaristía es como una palabra que nos podría quitar el contenido real, porque uno habla de la Eucaristía y piensa, para decirlo en sentido negativo, piensa en la hostia o piensa en los ritos. Pero cuando hablamos de la Eucaristía, tenemos que pensar en lo que es la Eucaristía, o mejor, en quién es la Eucaristía, porque la Eucaristía es Jesucristo resucitado en medio de nosotros. Si tratáramos de hablar un poco como veníamos hablando en ocasiones anteriores de los inventos de Dios, uno de los mejores, más grandes y más conmovedores inventos es precisamente la Eucaristía. Repasemos un poco lo que es la historia, podemos decir la historia del Señor, la cronología. El Señor nace en Belén, después viene todo el problema de la persecución de los niños, el asesinato de los niños de manos de los soldados de Herodes, la consecuente huida a Egipto. Decimos la Sagrada Familia que huye a Egipto es como la imagen de los desplazados nuestros. Después, como que se silencia, es Lucas el que nos va a hablar de la pérdida y del hallazgo del niño Dios en el templo, y aparece ya en su vida de adulto, predicando en las sinagogas, predicando por los caminos, haciendo milagros, sanando enfermos, expulsando demonios. En Hechos 10:38 hay un versículo muy bonito, Hechos 10:38. Ustedes saben que el libro de los Hechos fue escrito por San Lucas. Muy bien, San Lucas. Y San Lucas dice la tradición que además de ser médico era pintor. Dice la tradición que San Lucas era pintor y se dice que los primeros cuadros de la Virgen Santísima los hizo Lucas del vivo. Pero no vamos a ir por ahí, vamos al Hechos 10:38 porque es como una pequeña pintura, un cuadrito de Jesucristo que San Lucas hizo en ese versículo muy bonito. Dice en ese versículo, los que lo tienen allí, que fue impulsado por el Espíritu Santo, lleno de Espíritu Santo. Jesús de Nazaret, lleno de Espíritu Santo, dice, pasó haciendo el bien
y sanando a los oprimidos del demonio, porque la mano de Dios estaba con él. Un solo verso para dar como la síntesis de la vida del Señor. A lo largo de la vida del Señor, lo sabemos, el Señor empezó a hacer unas cosas que nadie hacía. Primero empezó a predicar. Bueno, había muchos maestros en Israel que predicaban y la gente lo sabía, pero él empezó a predicar de tal manera que llegaron a decir: este predica no como los otros, sino como quien tiene autoridad. Y autoridad no significaba el dominio de los demás, significaba la autoridad moral. Se le podía creer porque no había tacha en él. Y empezó a llegar la gente. Además, también como maestro de Israel, tuvo una osadía, un atrevimiento o un invento. Los maestros de Israel solo le predicaban, como hacían también los griegos, como hacían en tantas culturas, solo le hablaban y enseñaban a los varones, a los hombres. No había mujeres. El Señor empieza a admitir dentro de sus discípulos mujeres, presencia de mujeres. Conocemos algunas por el Evangelio. Conocemos a Marta y María, las hermanas de Lázaro. Conocemos igualmente la samaritana, etc. Una cosa novedosa, y empezó la gente a acudir. La acción del Señor fue todavía más atractiva, no solo por su palabra, y ya por su palabra atraía a mucha gente, sobre todo cuando predicaba aquellas cosas tan hermosas como cuando decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y también él dijo: vengan a mí todos los que estén agobiados y angustiados, porque yo los aliviaré. Y no eran solo palabras, eran realidades. El Señor, su presencia, su palabra, su predicación era un consuelo, era un saciar a los pobres, y no solamente de palabras. No olvidemos la multiplicación de los panes, que sació una multitud y sobró comida. No olvidemos la multiplicación de los peces. Era real lo que se decía él, lo que decían de él y lo que él predicaba. Los que tienen hambre son saciados, los que están tristes y agobiados son aliviados, son consolados. Los pobres entrarán en el reino de los cielos. Y empezó con otras cosas, además de todo lo que estaba diciendo. Dice San Marcos, por allá en el capítulo 1, verso 35 a 37, un texto muy bonito de San Marcos. Cuando llegaba el atardecer, más o menos como a esta hora, ¿no? Un poquito menos, cuando el sol se pone rojo y es fresco, etcétera. Cuando llegaba el atardecer, ¿recuerdan ustedes lo que dice Marcos allí? Muy bien, ese coro me gusta a mí, porque se ve que todos los días leen la palabra de Dios, porque aman la palabra de Dios, porque se alimentan de la palabra de Dios, porque viven de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona enferma? Y había gente enferma de muchos años. Había una señora por allá, ¿recuerdan? Así como encorvadita, como agachadita. ¿Cuántos años tenía de enferma? 17, dijeron aquí, 16, 15, 20, 35. Bueno, eso es 12. Muy bien, muy bien. Y la sanó. Y allá en la piscina, ¿se acuerdan de la piscina que tenía 5 corredores? En esa piscina había un paralítico que tenía ¿cuánto de enfermo? Ese sí, 38 años de enfermo.
con una enfermedad de 12 años y otra peor de 38 años y que de pronto quede curada por la presencia del Señor, porque el Señor la toca o le dice una palabra. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Qué va a pasar con la familia de esa persona? Van a seguir al Señor y nadie les va a quitar la fe en el Señor. O los que se saciaron, claro que los que se saciaron de alimentos, esos sí eran como vivos, porque dice el capítulo 6 de San Juan que el Señor hizo la multiplicación y se saciaron muchos, sobró pescado, sobró pan, y al otro día llegaron diciendo: ¿y tú qué haces para que te quedamos? Es decir, pidiendo más alimento, más comida. Y eso es así. Cuando el Señor decía hay pan, toda la gente corría. Y cuando dijo cruz, corrían, pero lejos para irse, porque queremos comer y no queremos la cruz. Estamos mirando un poquito, un resumen, una síntesis de la vida del Señor. Resulta también que había endemoniados, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Y el endemoniado sufre mucho, se angustia, y con él toda su familia. Hay siempre una preocupación, no hay paz, no hay alegría. De pronto el Señor le dice al demonio: sal de él. Y la persona queda sana. Recordemos aquel caso dramático del hombre de Gerasa. ¿Recuerdan ustedes, no? El hombre aquel de Gerasa que vivía ¿dónde? Vivía en las tumbas, en el cementerio. Es decir, que estando vivo estaba como muerto porque estaba del demonio. Dice que a veces lo ataban con cadenas. ¿Y qué pasaba? Rompía las cadenas. Y que vestía muy bien. No. ¿Cómo vestía? Desnudo. Desnudo. Una persona que no es feliz. Después saca a los demonios y el hombre queda sano. Esto hace que mucha gente siga al Señor. Multitudes siguen al Señor. Y más que mirar cuántos había, que 5,000, que 120, no sé cuántos, cita varios números el Evangelio. La pregunta que nos hacemos, una primera pregunta que nos hacemos esta noche es: ¿por qué tanta gente seguía al Señor? Una segunda pregunta: ¿y por qué especialmente los pobres seguían al Señor? ¿Porque se sentían mal con Él? ¿Porque se sentían bien con Él? ¿Porque les gustaba estar con Él? Porque estar con Jesús era tener como alegría, como paz, como mucha bendición para Él y para toda la familia, como un cambio interno, como cosas nuevas, como un cambio de vida, como dejar el pecado. Ya habíamos hablado del pecado, y una vida nueva. Y empezó la gente a formar como una familia. En alguna ocasión le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. Y él hizo una pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él mismo dio la respuesta: mi madre y mis hermanos son todo aquel que la palabra de Dios y la pone por obra. Una nueva familia. Ya la mamá y los hermanos y hermanas no son los de la sangre, la misma carne, sino los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Y la palabra de Dios no solamente es el texto escrito, no solamente es el libro, porque la palabra de Dios es el mismo Jesucristo. La palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Y viene la multitud. San Marcos dice algo también. San Marcos da ciertos detalles curiosos. Dice que en que no entró más a las poblaciones. ¿Por qué? Porque lo apretujaban y no le dejaban tiempo ni para comer. Así, la multitud así detrás del Señor, así. Porque el Señor socorría a muchas personas, porque el Señor
sanaba enfermos, lanzaba los demonios. La vida activa del Señor duró relativamente muy poco tiempo. Vea, 33 años le pudieron. El Evangelio dice que 3 años. No, sí. No, pero si le quieren poner 33, pues entonces mejor que haya durado 33. El Evangelio dice que 3 años. A los 30 inició su vida pública y a los 33 murió en la cruz. Murió y ya no anduvo más por los pueblos de Israel, de Judea, de Palestina. Resucitó y subió a los cielos. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos quedamos solos? No, Él lo prometió. Yo no los voy a dejar solos. Y es un problema grande, grande para Él. ¿Cómo va a estar en el cielo y va a estar aquí con nosotros? Tenía que resolver ese problema. Tenía que resolverlo y hacer un invento grande, así como grande fue el invento de la familia. E inventó una cosa que a nadie se le había ocurrido, que no había sucedido jamás. Algo único, la noche en que iba a ser entregado. Llegada la hora de la cena, tomó el pan. Era una cena judía, con todos los pasos de la cena judía. Vamos a hablar un poquito de esto. Tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. Resulta que, y aquí estamos como en lo más importante, que la palabra cuerpo, y ojalá todos estudien, sigan estudiando más la Biblia así como lo están haciendo, ¿verdad? La palabra cuerpo en el lenguaje bíblico tiene un significado muy, pero muy especial. Para el lenguaje nuestro, la palabra cuerpo es otra cosa distinta a lo que significa en el lenguaje bíblico. Nosotros tenemos otra mentalidad, otra cultura, otra lengua. Las lenguas modernas tienen un sentido distinto al que tiene la Biblia. ¿Qué significa para nosotros? Para nosotros el cuerpo. Dice la seño, cuerpo es cabeza, ya. Eso es para nosotros. Para el lenguaje bíblico no es así. En la Biblia, la palabra cuerpo significa la persona enterita, viva. Y no pensemos en cabeza, tronco y extremidades. Pensemos en la persona, pero no solo la persona con una característica, la persona que se relaciona con los demás, que tiene relaciones con los demás, las relaciones de los papás con los hijos, de los hijos con los papás, de los esposos, de los hermanos, de los abuelos. Uno no puede vivir sin relaciones. Si uno viviera solo, si naciera como Tarzán allá en el corazón de la selva y nunca viera ninguna persona, no se desarrollaría. Quedaría como atrofiado en todo sentido. Más conocemos gente, más nos relacionamos con gente, más personas somos, más firmes somos, más comprendemos a los demás. Esto es lo que significa cuerpo. Podríamos decir en palabras nuestras que la palabra cuerpo es o implica las relaciones personales, y por eso la mirada a la vida de Jesús que decíamos ahora, la mirada a la vida de Jesús, el que sanaba enfermos, el que lanzaba demonios, el que consolaba a los tristes, el que aliviaba las cargas de los abatidos, el que alimentaba a los hambrientos, no se ha ido. Está Él mismo presente. ¿Y dónde está? Está presente en la Eucaristía. Y es una cosa grandiosa. La Eucaristía es de los milagros más grandes. Y si algunos le preguntan, usted, señora, usted, señor, ¿ha visto algún milagro en su vida? Todos podemos decir, sí, Señor.
lo vemos en la Eucaristía, porque es el mismo Jesús el que está presente aquí en la Eucaristía. Señor, señora, ¿usted está triste? ¿Está con problemas? Imagínese que tuviera en Jerusalén de hace 2000 años. ¿Le gustaría que el Señor le impusiera la mano sobre la cabeza y la llenara de paz y de consuelo? ¿Se podrá hacer eso hoy? Claro, está allí, está allí. Vamos a hablar como de las condiciones de la Eucaristía. Volvamos un poquito sobre en qué momentos se hizo la Eucaristía. La última cena que la celebramos el Jueves Santo, muy bien. Era la cena judía de la Pascua. El Señor judío, la Virgen judía, todos los apóstoles judíos, las primeras comunidades judías siguen asistiendo a la sinagoga y al templo como buenos judíos. Cada año se celebra la Pascua. ¿Qué recuerda la Pascua de los judíos? La Pascua de los judíos recuerda, ustedes saben, el paso del mar. Estaban en Egipto y eran allí esclavos, no eran una nación, pasan el mar. ¿Qué pasa con el mar? Se abre así, agua de lado y lado, pasa el pueblo y cuando llegan al otro lado son libres, son el pueblo de Dios. Nacen con el paso de las aguas. Esto nunca lo van a olvidar y año tras año celebran la Pascua. La celebran con una cena que es muy sobria. Es sobria porque recuerda la salida de Egipto. La salida de Egipto, recuerdan ustedes la noche aquella en que vino el ángel exterminador, que fue la última plaga de Egipto, a cumplir la última plaga de Egipto. ¿Cuántas plagas fueron? No eran 7, eran 10. Vea, cómo leen ustedes bien la Biblia. Me gusta a mí porque esas lecturas nos dejan a nosotros como satisfechos. Las plagas de Egipto eran 10, ¿no? 10. Algunos dicen las 7 plagas de Egipto eran 10. Bueno, si quieren decirlo así, yo sé que era lo que estaban pensando ustedes, ¿no? Que las 7 plagas de Egipto eran 10, pero solamente se quedaron en 7. A alguno le preguntaron, ¿y cuáles son los evangelistas? 4 evangelistas. Dijo, son 3, Elías y otro. Así estamos con las plagas. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Pasó el ángel exterminador, matando los primogénitos de todo el que había, excepto no entró en aquellas casas que estaban marcadas con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. San Juan Crisóstomo dice que la Eucaristía nos libra de la acción del demonio, porque ya no las puertas, sino nuestros labios quedan marcados con la sangre del verdadero Cordero de Dios, que es Cristo, y es la noche de Pascua. Entonces todos a correr y a salir, y no tuvieron tiempo de comer. Comieron cualquier cosita de pie, una lechuguita por ahí, alguna patica de cordero, porque no había más. Pan no alcanzó a estar hecho, entonces fue la harina con agüita, y pare de contar y corra porque ya venían los egipcios. Esa es el recuerdo que se hace en la cena. En la cena judía, la que celebró el Señor, se empieza con unas lecturas bíblicas que recuerdan el paso del mar y la salida de Egipto. Y después de la cena, entonces en la cena se celebraba con panes ácimos, que fue un pan que el Señor tomó. Ácimo significa que no tiene, bueno, está muy bien. Y la levadura pasó a tener en el lenguaje bíblico el simbolismo de pecado. Por eso dice el Señor, cuidado con la levadura de Herodes, cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La de Herodes es una vida doble, que vivía medio pagano, medio judío. Tomó y bendijo y dijo, esto es mi cuerpo. La cena termina con una copa especial,
una copa más grande que las otras, más adornada, más bonita, que es al final cuando termina todo. Por eso en la consagración del cáliz dice, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos. Y entonces pronuncia las palabras, este es el cáliz de mi sangre. Primera afirmación, este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por el perdón de los pecados. Vamos a tomar esas palabras que saben ustedes y vamos a mirarlas más de cerca porque es muy importante, realmente es importante. El cáliz, que es la copa judía de bendición, y lo siguen haciendo los judíos. La copa más grande al final se llena de vino. La costumbre entre los judíos es vino rojo, porque el rojo nos recuerda la sangre de la vid, que es el vino. Tomó el cáliz y dijo, este es el cáliz de mi sangre. La palabra sangre, y yo pienso que todos deberíamos saber estas cosas, y yo me tomé, digamos, la intención de hablar de estas cosas hoy. La sangre, en el lenguaje de la Biblia, en el lenguaje bíblico, significa vida. Sangre igual vida. Y la vida viene de Dios, y Dios es el que da la vida. Pero allí, cuando el Señor dice el cáliz de mi sangre, es la misma vida de Cristo que nos entrega. Podríamos decir en otras palabras, es el mismo Cristo que se da para que nosotros lo bebamos. La sangre de Cristo, el mismo Cristo. Y está tan entero Cristo en el pan, así como está entero en la sangre. No son dos partes. No es el concepto nuestro de un líquido orgánico. Es el concepto bíblico de la vida que Dios nos da. La segunda afirmación que dice sangre nueva y eterna. El pueblo del Antiguo Testamento vivía de la alianza con Dios y nosotros también. Pero esta alianza es una alianza que es nueva porque es la alianza con Cristo. Alianza significa unión, significa pacto. Los matrimonios en el Antiguo Testamento son alianzas. También hay alianzas entre naciones o alianzas comerciales o alianzas entre amigos. Es como un pacto. Vamos a ayudarnos. El Señor se entrega a nosotros para que nosotros nos entreguemos a Él. Y es para la eternidad. No es una ceremonia, no es un ritual, es la más grande realidad que haya. Y esa sangre dice que será derramada. Y con la palabra será derramada está diciéndonos que es un sacrificio. Y es un sacrificio para el perdón de los pecados. Miren ustedes, el Señor, lo que se inventó el Señor, en el bautismo, nos ama tanto el Señor, nos quiere tanto que inventó muchas cosas. Como en el bautismo, por el bautismo, dice el Señor y dice San Pablo que somos injertados en Cristo. Como metidos en Cristo, por el bautismo estamos nosotros dentro de Cristo. Y por la Eucaristía, por la comunión, pasa lo contrario. Cristo está dentro de nosotros. Cristo está dentro de nosotros. Miren ustedes, cuando una persona querida se va, vamos a suponer, el papá tiene que irse de la casa porque tiene que ir a trabajar por allá lejos, a otra ciudad, de pronto a otro país. O se va el hijo que tiene que irse a estudiar a otra parte. Se lo llevaron a prestar el servicio militar a La Guajira. Entonces, cuando una persona querida se va, de pronto el novio que tiene que irse a trabajar a otra parte, o la novia. ¿Qué pasa cuando una persona querida se va? Quedamos tristes. Hay como un vacío.
¿Y cómo queremos llenar ese vacío de la persona que se va? Con los recuerdos. Por ejemplo, cuando alguien muere, entonces nos quedamos muy tristes porque murió. ¿Y cómo queremos llenar ese vacío? Tenemos, por ejemplo, la foto. De pronto tenemos algo de esta persona, una cosita que dejó, o de pronto que hizo, un cuadrito, alguna cosita, y como que nos consolamos con eso. O si está vivo, claro, hay la llamadita, o de pronto alguna notica, una encomienda, pero está lejos. El Señor que se va y que nos ama tanto, no quiso solamente dejarnos una notica, que es el Evangelio, ni quiso solamente dejarnos algún recuerdito que Él hizo, sus palabras, sino que quiso quedarse dentro de mí, dentro de mí. Cuando una persona ama mucho a otra, le dice: yo te llevo en mi corazón. Las palabras famosas del Papa Pablo VI cuando se vino a Colombia y se despidió, la despedida dijo: no te decimos adiós Colombia, porque te llevamos en el corazón. Cuando uno quiere una persona, dice que la lleva en el corazón. Son maneras de hablar, son maneras de decir, pero el Señor realmente quiere quedarse aquí con nosotros en el corazón, y para esto inventó la Eucaristía. Yo miro con angustia y con pesar cómo muchas personas católicas que se bautizan, que el Señor les regala la fe católica, de pronto se dejan arrastrar y caen en las garras de alguna secta y terminan despreciando este regalo divino, este regalo magnífico, este regalo inigualable de la presencia misma de Jesucristo. Yo digo, ¿cómo es posible esto? Cuando a uno le regalan una cosa, un artículo, la gente lo hace con mucho gusto. Y este regalito, entonces vamos a suponer que ustedes me regalen este micrófono. Vamos a suponer que lo regalen. Y que yo diga, no, ese micrófono, tirémoslo allí a la salida de la calle. ¿Cómo se sentirían ustedes? Despreciados. Esa es la palabra, despreciados. ¿Cómo se siente el Señor cuando tantos católicos abandonan su iglesia y le vuelven la espalda a la Eucaristía? Despreciados. Yo mismo no entiendo esto. No lo puedo entender. Y de aquí sale como una necesidad. Tal vez a veces no caemos en cuenta. Hay muchas personas que quieren hablar con un sacerdote y los buscan, a todos nos buscan. Padre, quiero hablar con usted. Padre, necesito hablar con usted. Y no se puede porque no hay tiempo, no hay facilidad. Cada uno necesita hacer muchas cosas y atender aquí y allá y allá, y las personas, y no alcanza el tiempo. ¿Y qué quieren hablar con el sacerdote? Quieren contar sus penas, sus dificultades, sus angustias, sus problemas. Muchos son problemas familiares, problemas entre esposos, problemas con los hijos, angustias, la pobreza que golpea, tantos problemas que hay. Y no hay un sacerdote para hablar con él. Voy a contarles una historia que sucedió realmente. Y la cuento porque el protagonista, si es que lo podemos llamar protagonista, me la contó a mí. Y voy a decir su nombre porque a él no le importa que le digan su nombre. Fue un hombre muy famoso en la televisión, tenía un noticiero, después se enfermó, casi muere, volvió a la televisión y se llama Guillermo Ríos. ¿Qué le pasó a él? En breve, en media palabra, contemos la historia. Este era un muchachito pobre,
vendía dulces por ahí por la calle. Alguna vez en la puerta de una iglesia estaba vendiendo dulces y a la salida de la misa un señor se le quedó mirando y le dijo: mijito, ¿tú qué haces ahí vendiendo dulces? Tienes que estar estudiando, porque los niños tienen que estudiar. Y él dijo: no tengo cómo estudiar, mi mamá no tiene cómo pagarme. Dijo: no se preocupe, mijito, que yo le voy a pagar su estudio, pero solo hasta el bachillerato, no cuentes con más. Ok. Hizo el estudio hasta el bachillerato y llevó su cartón y sus calificaciones al señor que le había hecho ese favor desinteresadamente. Y le dijo: señor, a mí me gustaría estudiar más, pero yo sé que no se puede. Bueno, está bien. El señor le dijo: yo te voy a pagar la universidad. ¿Qué quieres estudiar? Dijo: comunicación. Aquí están los comunicadores, ¿no? Ahí hay una comunicadora de camisa roja, ustedes la conocen. Comunicación, estudió comunicación. Después empezó a trabajar en una emisora y le salió un buen programa y ganó dinero. Se fue a hacer una especialización a Inglaterra, llegó, se llenó de dinero y de plata y de fama y de gloria y se olvidó de Dios. Él me dijo: a una vez en un cumpleaños recibí de regalo una Biblia. Él estaba en su apartamento. Dijo, y cuando vio la Biblia, dijo, me dio tanta rabia que la tiré, reventé ese vidrio y la Biblia salió volando a la calle. Pasaba noches enteras en cócteles, en fiestas, etc. Otro día, un amigo le regaló un rosario. Este señor miró el rosario y se lo tiró en la cara al amigo y le dijo, respéteme. Otro buen día, llegó en la casa, noche, en la tarde, en la madrugada, no sé, se levantó y vio en la nevera un papelito de la esposa y los hijos: nos vamos, no soportamos más. Dice que a él no le importó, para él mejor. No tenía mujer que lo molestara, ni peladitos que lo molestaran, y se le fue feliz. Después vino una enfermedad y otra y otra. Un gran lector, cuando encontró un libro de un autor que a mí me gusta también mucho, se llama Rainer Maria Rilke, es austríaco, escribe muy bonito. Él empezó a leer y compró más libros y todo lo que había escrito Rilke, y dijo, todo autor tiene influjo de otro. ¿Quién influyó en Rilke? En Rilke influyó mucho San Agustín, y empezó a buscar libros de San Agustín y a leer a San Agustín, y preguntaba, ¿y quién influyó en San Agustín? Y le dijeron San Pablo. Entonces fue a una librería, ¿qué libros tienen de San Pablo? No hay nada, San Pablo. Y todas las librerías pensaban que era de las ediciones de San Pablo. Le dijeron, vaya allá a las ediciones de San Pablo que ahí encuentra todo. Llegó, tocó, le habló un padre, siga, ¿qué quiere? Dijo, yo busco a San Pablo. Usted hábleme de San Pablo. Tengo muchos problemas. El padre le dijo, yo no lo puedo atender en este momento, pero le voy a decir quién lo puede atender. Se lo llevó al sagrario y le dijo, háblele, que él lo va a atender. Se puso bravo también, pero dijo, bueno, voy a quedarme unos minuticos aquí. A ver, quedó toda una tarde, unas 3 o 4 horas, delante del Santísimo. Salió otro, un hombre entregado a Dios, transformado, y él dice, el gran milagro no es una curación, el gran milagro es la conversión con la Eucaristía. Y esto se ha repetido una y otra vez. Se nos ha olvidado a nosotros que el mismo que sana enfermos en el Evangelio, el mismo que lanza demonios, que consuela a los pobres, está ahí. Y nosotros como que no le prestamos atención, como que nos importara nada, como que viniéramos a la Eucaristía y no pasara nada. Yo tengo un amigo en Italia, un amigo que es sacerdote, es párroco, y a él le ha llamado, diríamos,
tiene como una vocación eucarística especial, un gran amor a la Eucaristía. Y en las parroquias donde va, él le propone a la gente esto: vamos a hacer una adoración eucarística. Generalmente es un día a la semana. Después dice, pongámosla 2. Después dice, pongámosla 3 veces a la semana. Y termina proponiendo lo que en la iglesia se llama la adoración perpetua. ¿Qué significa perpetua? 24 horas al día. Y entonces se divide de 7 a 8 de la noche, este grupito, quien se quiera anotar, de 8 a 9 de 9 a 10, etcétera, de 10 a 11, por allá no hay peligro de salir por la calle en la tarde, en la noche, de 1 a 2 de la mañana, etcétera, se van repartiendo. Y todas las parroquias son bendecidas por Dios grandemente, pero inmensamente. Han llegado como 5 comunidades religiosas a esa parroquia, de personas entregadas, curiosamente jóvenes que se hacen religiosos, que se entregan al Señor. Es una realidad, no es un sueño, no es una ilusión, no es una poesía. El más grande milagro que el Señor nos puede dejar es su presencia en la Eucaristía. Podríamos recordar muchos milagros que ustedes conocen mejor que yo. ¿Se acuerdan de aquel milagro del santo cura de Ars? Voy a contar historias. A ver, el santo cura de Ars y también de Santa Clara de Asís, que son milagros muy semejantes. Vamos más bien, dejemos al santo cura de Ars quieto y vamos a Santa Clara de Asís. En Asís llegó un momento de una invasión de lo que llamaban los moros, los musulmanes, que llegaban a acabar con las iglesias, llegaron a acabar con lo que tenían las monjitas allá de clausura. Lo que se le ocurrió a Santa Clara fue coger el Santísimo y salir al balcón y lo puso allí. No entraron los musulmanes allí, dejaron intacta en tanto el convento. Al santo cura de Ars, que le tocó un pueblo por allá donde no había sino ruido y cantina, música y cantinas. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, y el santo cura de Ars estaba ya fastidiado de esa música que no lo dejaba dormir. Era un señor que tocaba el violín, allí no había todavía equipos de sonido, ni picados, ni eso. Entonces un buen día le dijo: Señor, yo le compro ese violín, ¿cuánto vale tanto? Se lo pagó y lo rompió ahí, dijo: se acabó ya. Pero esa no era la historia que iba a contar. La historia es que alguien le dijo: eso que hay allá es puro cuento, es un engaño, eso no es nada. Yo creería si algún animal al verlo se arrodillara. Sacó el Santísimo, el santo cura de Ars, el viejito, el abuelito, lo puso ahí, y la mula de este señor se arrodilló. Uno dice, de pronto los animales tienen más fe, no tiene un animal, pero más apertura para las cosas de Dios. Hoy nos preguntamos, esta noche, y hablo de la Eucaristía porque estamos ya para celebrar el Jueves Santo. Hoy nos preguntamos cuál es nuestra actitud frente al Señor. Muchas personas no veneran la Eucaristía. Entran al templo como si entraran a cualquier parte. Hablan como si estuvieran en cualquier lugar. Cuando San Juan Eudes celebraba la Eucaristía y la gente no se arrodillaba en la elevación o en la bendición con el Santísimo Sacramento, gritaba: a tierra, gusanos, que es el Rey de la Gloria. Y con ese grito la gente se arrodillaba. Yo lo hago a veces, y entonces grito, la gente está de pie, no se arrodilla, y digo: a tierra, gusanos, que es el Rey de la Gloria, decía San Juan Eudes. Entonces, para que no me... Y es cierto, así. ¿Cómo es nuestro amor a la Eucaristía? Si ustedes necesitan consuelo, si necesitan aliviar sus penas, si necesitan desahogarse, ahí está, ahí está. Y vamos a hacer el propósito de ahora en adelante,
de visitar al Señor, de organizarnos o de venir solos, no importa, pero estar delante del Señor para decirle que lo queremos, que lo amamos, que creemos en Él, o simplemente para decirle: aquí estoy, Señor. Otra historia del santo cura de Ars. Veía que en su iglesia entraba un campesino todas las tardes con su herramienta, o por las mañanas cuando iba al trabajo con su herramienta, dejaba su herramienta y se sentaba y no movía los labios ni hacía nada. Y el santo cura de Ars le dijo: hombre, ¿usted qué viene a hacer aquí? A descansar, a sentarse un rato, a reposarse. Y el campesino le dijo una palabra que se le quedó grabada. Dijo: no, padre, yo lo miro y él me mira. Un místico de la Eucaristía. ¿Cuántas veces no necesitamos nosotros consuelo? ¿Cuántas veces no necesitamos nosotros bendición, alivio para la familia? ¿Quién no necesita paz? ¿Quién no necesita que su familia sea transformada y se llene de Dios y se llene de la presencia de la gracia? Aquí está. Y vuelvo a dolerme cómo tantas personas abandonan, como dice el sabio, la fuente de agua limpia para ir a beber en fuentes extrañas. Abandonan el aljibe que tienen en su casa para buscar agua en aljibes de otras casas. Y aquí está. Y me gustaría hablar tantas bellezas de la Eucaristía que hay. Tal vez voy a contar un par de historias para finalizar. Ustedes recuerdan cómo no, tal vez no recuerdan, no tienen por qué recordarlo, porque si así han estudiado la Biblia y después preguntan por otros libros, de pronto no se acuerdan. El capítulo 19 de San Juan dice que estaba en la cruz, y cuando estaba ya, un soldado tomó una lanza, le atravesó el costado y al punto brotó agua y sangre. Agua, símbolo de el bautismo; la sangre, símbolo de la Eucaristía. Dice la historia que este soldado se llamaba Longinos, soldado Longinos, ahora es San Longinos. Vivía en un pueblo del Imperio Romano, en lo que actualmente es Italia. En alguna ocasión, allá en ese pueblo, que en este momento se llama Lanciano dicen en italiano, es con C, deberíamos decir Lanciano, no que fue anciano, sino de Lanza, ¿no? El pueblo de la Lanza, el pueblo lanzano. Y un padre así disipado, como superficial, como incrédulo, no creía que sobre el altar el pan se convirtiera en el cuerpo de Cristo. Un buen día en la celebración de la misa, esta hostia empezó a manar sangre. Este milagro se ha repetido y hace poco se repitió muy cerca de Colombia. Pero aquel fue una cosa que impactó a todo el mundo. Sangre, los paños sagrados del altar, el corporal, el mantel manchado de sangre. Fueron a ver qué pasaba con la hostia, por qué, de dónde le salía sangre. La tomaron y ya no era hostia, era carne. La gente quedó así, espantada, la guardaron. Con el tiempo llegaron a examinarla y la han examinado más de una vez. Y los exámenes dicen es tejido de corazón humano. ¿Cómo salió ahí? No sabemos. Hace años, siglos pasó eso. Está sana e intacta esa carne allí en un relicario. Alguno pidió permiso de examinarlo en laboratorio y cortar un pedacito. Se lo llevaron. Un pedacito
que lo pesaron y tenía un peso excesivo para ser tan pequeño. Pesaron el corazón entero, el pedazo, el mismo peso aquí y allá. Esto está datado por estudios de laboratorio. Decimos, son maneras como el Señor está diciendo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Sed de verdad, sed de amor, sed de compañía. Hay gente que se siente sola y uno dice, pero ¿cómo te vas a sentir solo si tienes ahí al amor? El amor de los amores le cantamos. Hay gente que se siente desconsolada. Ahí está el consuelo, ahí está el consuelo. Una última historia antes de que me echen de aquí por pasarme del tiempo. Ustedes han escuchado todos la historia de una francesa que se llamaba Martha Robin. Esta señora, una campesina, era muy amante del Señor, de la Eucaristía, quería ser monja, no pudo ser monja, entonces se quedó en su casa, se enfermó muy enferma. Primero, estando niña, le dio la fiebre tifoidea, se enfermó, eso le afectó todo su organismo. Más tarde quedó parapléjica, perdió la movilidad de este tracto del esófago, no podía comer porque no le funcionaba, pero muy amante de la Eucaristía. El Señor le inspiró que hiciera una escuela, le dijo al papá, una escuela para niños pobres, una escuela para niños pobres, y el papá le construyó una escuela para niños pobres. Ella no podía ir porque estaba en la cama todo el tiempo, no se podía levantar. Después dijo, vamos a hacer unos hogares de caridad para que la gente ore, adore al Santísimo y haga retiros espirituales. Y creó lo que se llama los hogares de caridad. En francés dicen foyer de charité. Pero lo curioso de esta persona es que durante su enfermedad, una vez que se le dañó todo este tracto digestivo, no pudo comer más nada. Nunca comió. Pedía la Eucaristía y no podía comulgar. Entonces pedía que por lo menos le pusieran el Santísimo sobre su pecho, ella acostada en su lecho de enferma, para orar. La hostia se desaparecía. Y así fue un día tras otro. Estuvo más de 30 años en esa situación, alimentada solo por la Eucaristía. Yo sé que estas historias parecen como inventadas, como increíbles, pero son reales, comprobadas, con gente presente, con testigos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Señor está ahí. El Señor solo espera que tú te abras a Él, que cuando comulgues te entregues totalmente a Él, que en la celebración eucarística estés centrado en Él. No es el tiempo de mascar chicle, no es el tiempo de hablar por celular, no es el tiempo de chismosear con el de al lado, es el tiempo de entrar en profunda comunión con el Señor. Y Él, que fue seguido por multitudes de pobres que se sentían alegres con Él, Él que sanaba a los enfermos cuando caía la tarde, que expulsaba demonios, que abrazaba a los niños, que le dijo a la mujer que le tocó el vestido, hija, tu fe te ha salvado, que no rechazó a la adúltera, sino que le dijo, nadie te condenó, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Él está aquí esperándote, que le manifiestes tu amor, que le manifiestes tu fe, que estés con Él lo más que puedas. El Señor los bendiga. La enseñanza que hemos escuchado es del padre Álvaro Duarte y el título de su predicación, La Eucaristía,
es Jesucristo resucitado en medio de nosotros. A todos ustedes, gracias por su amable sintonía. Que el Señor les guarde y les bendiga siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Cuando llegará ese momento donde construiremos su reino. La palabra. Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo. Una recopilación de las mejores predicaciones de los congresos de la Renovación Carismática Católica en todo el mundo. Vendrá por la noche, se alimentan los hombres con el pan de vida y libertad. La palabra. Cristo vendrá, Maranatha. Una producción Minuto de Dios para la gloria de Jesucristo. Ricos por